Enorme la mano del gobierno de Trump al de Javier Milei. Contábamos los detalles que nos contó en redes y en una nota el secretario, no una nota que nos dio a nosotros, sino que vimos en Fox News, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El gobierno argentino no nos ha contado casi nada a los argentinos y vamos a tratar de entender un poco qué significa este panorama para nosotros. Estamos en comunicación con Emanuel Álvarez Agis, economista, ex viceministro de Economía de la Nación, ahora director de la consultora P4Q. Emanuel, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Florencia. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. De nada. Explícale a mi tía Marta de Santa Fe, diría Fantino, además de a Milei, a Caputo, a algún que otro tilingo, ¿quién debería alegrarse con esta noticia? Bueno, tu tía estudió Relaciones Internacionales, Economía y Ciencias Políticas, porque si no es difícil, digamos, de entender. Pero vamos a hacer el esfuerzo. A ver, primer punto, no es la primera vez en la historia que Estados Unidos interviene en la determinación del tipo de cambio de otro país, ¿no? Que es básicamente lo que está pasando. Estados Unidos está interviniendo para afectar el precio del dólar en Argentina. La primera vez que eso pasó, mirá cómo son las cosas, fue en el año 85, en algo que se llamó el Acuerdo de Plaza, donde Estados Unidos tenía un gran déficit comercial con Japón. Básicamente importaba muchos autos de Japón, de las manos de Toyota. Eso afectaba, digamos, las condiciones de la moneda norteamericana y de la economía norteamericana, y lo que intentó hacer es hacer que el yuan se pusiera más caro. O sea, básicamente que Japón perdiera competitividad y con eso pudiese achicar el déficit comercial con Estados Unidos. Esa es la primera vez, digamos, que vemos una intervención de esa magnitud. La última, y mirá vos qué paradójico, fue también en Japón, pero a causa del tsunami. Digamos, cuando el tsunami empezó a arrastrar al yen a una devaluación y eso empezó a poner muy inestable la economía japonesa, lo que hizo Estados Unidos básicamente fue intervenir de la misma manera que está interviniendo acá en Argentina. O sea, vendiendo dólares para frenar la devaluación del yen. El primer punto entonces acá es, ¿qué pasó? ¿Estados Unidos tiene un déficit comercial con Argentina? No. ¿Hubo un tsunami? Bueno, decirle tsunami a que en la primera y en la tercera, digamos, el peronismo le ganó a la Libertad Avanza, me parece un montón. Entonces hay que remitirse a la palabra de Bessent. Están haciendo eso para echar a China de Argentina y que ese sea el primer puntal para echar a China de la región. Y esto sí es un cambio, y para tu tía Marta, que parece que todos tenemos una tía Marta, lo que termina pasando es lo siguiente. Hace ya bastantes años que los gobiernos argentinos tienen una discusión diplomática con los gobiernos de Estados Unidos, y esto es un poco algo que cruza la grieta, digamos, no tiene que ver con peronismo, antiperonismo, derecha, izquierda, libertad, estado de bienestar, que el que lo puso más claro fue Milei con Susana Jiménez, cuando le dijo, la verdad que los chinos son macanudos. No te piden nada a cambio. Y ponen y no te piden nada a cambio. Y eso, en realidad, era un mensaje al mismo tiempo para Estados Unidos, en el sentido de, ustedes piden a cambio y no ponen nada. Más bien, peor, quieren cobrar, ¿no? Sí. Entonces creo que lo de Trump es un cambio en la política internacional norteamericana, donde por primera vez lo que está diciendo Estados Unidos es, yo soy igual que siempre, quiero que vos eches a China de tu país. Pero con Trump, para hacer eso, a cambio de hacer eso, hay plata. Y me parece que eso es lo que estamos, digamos, viviendo. Ahora, si no nos están dando un préstamo o eso que se habló inicialmente y que después Scott Bessent salió a decir, no, pero no es plata lo que vamos a dar. Y al final es hasta mejor. Vienen y nos compran algo que bárbaro. Yo justo acá me estaba sobrando esto, comprámelo, ningún problema. Es obvio que no es a cambio de nada y que
tampoco ese expulsar a China de la Argentina es algo que no tenga costo para la Argentina. O dicho de otra manera, ¿qué quiere decir para Argentina esto que quiere Estados Unidos? ¿En qué nos restringe a nosotros? Bueno, ahí está para mí el trasfondo de esto que, como es tan exótico lo que está pasando y tan inédito, nos estamos parando a discutir. Para mí es como que yo te diga que viste, el CEO de Pepsi llega al directorio y les dice a los accionistas de Pepsi, miren, la verdad que veníamos muy mal, las ventas cayendo, los costos subiendo, estábamos perdiendo plata, tengo una notición para darle, conseguí que Coca-Cola nos rescate. Entonces yo imagino que uno diría, bueno, no sé si te conviene que un competidor, o sea, ir a pedirle una mano cuando estás complicado a un competidor. Esto que digo yo puede parecer, no sé, que suena a una especie de antiimperialismo, patriotismo romántico, pero lo vimos claramente hace 2 semanas, cuando iniciado el rescate, o sea, Estados Unidos dice, che, sí, voy a poner plata para rescatarlos, Caputo dice, buenísimo, yo en el medio para ayudar un poquito voy a bajar las retenciones, y Besen dice, no, eso no, porque yo también exporto soja. Entonces vos no podés, con mi plata, mejorar la competitividad de tu sector exportador si al final del día vos exportás más o menos lo mismo que exporto yo. Con lo cual le vendemos lo mismo a los mismos países. Es súper paradójico porque, digamos, a priori, si vos me preguntás, che, el campo argentino vota más a Milei o vota más al peronismo, y seguro vota más a Milei. ¿Está alineado ideológicamente con Estados Unidos o con China? Bueno, probablemente con Estados Unidos. Ahora, paradoja, económicamente, lo último que nos conviene es que nos rescate un competidor, porque ese competidor va a ser muy duro en cómo vos podés mejorar justamente tu competitividad y tu estructura productiva. Te digo una cosa más especulativa, pero que me parece bastante obvio. Tu tía Marta también debe haber visto. Que al final somos todos, salvo vos, digamos, los economistas, todos somos la tía Marta, ¿no? Me parece importante que quede claro. Yo soy tía Marta de la energía atómica. Claro, ponele, bueno. La verdad que me tenés que explicar como un nene. Pero digo, habrán visto en la calle que empiezan a aparecer un montón de autos chinos, Sí. digamos, de marcas que a priori no las conocíamos. Bueno, porque Argentina está licitando un cupo de importación de autos chinos cuyo objetivo primario, ¿cuál es? Como esos autos entran 30, 40% más baratos que el competidor local, eso disciplina mucho los precios y ayuda a la baja de la inflación. Por supuesto que genera unos despioles en términos de empleo, porque ya estamos viendo las principales automotrices suspendiendo turnos, etcétera. Bueno, yo no sé si Estados Unidos nos va a seguir dando plata para que nosotros abramos las importaciones desde China a granel. Entonces, no me sorprendería que un país que le está poniendo 150% de arancel a China le da plata a otro país que tiene una política de apertura de China, la próxima sea, che, flaco, ponele los mismos aranceles que le pongo yo a los chinos, porque yo no te voy a dar la plata para que te la gastes en importaciones chinas. Para mí la única buena noticia de esto es que probablemente la 12 el año que viene esté en el Mundial de Estados Unidos con la de Besen, digamos, y tal vez incluso haya algún catito para agradecerle los dólares, pero... Mira, los hinchas de River lo que haga a la 12 del año que viene no nos interesa para nada. Bueno, o los de River, porque al Mundial de Clubes fueron los dos, y así se tensionó el dólar, y así tuvimos la... Bueno, ahora la culpa es nuestra. Que ocurre cada vez que el argentino va a ver masivamente un evento deportivo al exterior, agárrate con el dólar, ¿no? Pasó en Rusia, pasó en Qatar, y ahora pasó en Miami. Veremos el año que viene en Estados Unidos. Claro, pero en el medio, salvo los que empiezan a sacar los pasajes ahora y toda la cosa, en el medio viene la elección y todo parece indicar, o sea, si me doy cuenta yo, me imagino que el gobierno está viendo qué hace con esto, todo parece indicar que después de las elecciones, no sé si en noviembre, en diciembre, enseguida o el año que viene, pero se viene una devaluación. No, te lo digo más sencillo, a ver, porque acá también me parece que esto nos tiene que llevar ni siquiera a reflexionar, a tener una evidencia muy concreta sobre el éxito o no
del programa del gobierno. Mm. Si vos venís haciendo un programa macroeconómico, el que sea, pero básicamente uno que todos nos damos cuenta que abarata el dólar para con eso bajar la inflación, generar un boom de consumo y ganar las elecciones, que en eso Milei es super insider, ¿no? O sea, muy parecido a los últimos, qué sé yo, 6 presidentes que hicieron lo mismo. Si vos venís con ese programa macroeconómico y en abril le tenés que pedir un rescate al fondo y en octubre le tenés que pedir un rescate a Estados Unidos, bueno, claramente el programa económico fracasó estrepitosamente. Digamos, yo no veo que cuando vos te estás ahogando en Mar del Plata y llega el bañero vos le decís, qué bien que estaba nadando, ¿no? O sea, es un rescate. La verdad es que indica que te fue muy mal en tu programa macroeconómico. Es más, por favor que el equipo económico deje de decir que el dólar flota, porque está Bessent vendiendo dólares. Claro. O sea, no se parece en nada a una libre flotación. Entonces, lo que diría es, Milei se gastó la plata del blanqueo. Cuando se determinó la plata del blanqueo y se empezó a complicar, se la pidió al fondo. También se la empezó a complicar, se la pidió a Bessent. Entonces, si no hay una modificación de la política económica, del programa macroeconómico y de estas ideas libertarias que la verdad en el único país en el mundo en el cual se aplican es en Argentina y terminan en que Argentina sea el único país del mundo que le tiene que pedir un rescate a Estados Unidos. O sea, que me parece que no hay que ser un genio para entender lo que está pasando. Lo que tiene que ocurrir es que el gobierno cambie su programa macroeconómico. Mi problema, un programa macroeconómico que haces en el marco de un rescate con Estados Unidos, no va a ser un programa macroeconómico que apueste al empleo, a la producción, a la exportación y a la industria local, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de comparar sencillamente las matrices productivas de Estados Unidos con la de Argentina. Digamos, Trump quiere que vuelvan los empleos a Detroit, no que vuelvan los empleos al conurbano. Claro. Y me parece que esa diferencia hay que tenerla muy bien claro, porque nuevamente, y insisto, en esto Milei obviamente lo que está haciendo es llevando la situación a un extremo, digamos, pero nuevamente estamos arruinando la economía para ganar una elección, digamos. Y en este caso de medio término. Mi problema con esto, como lo dije con Macri, y hoy empiezo a dudar, cuando Macri firmó ese acuerdo con el fondo, que fue el más grande en la historia del fondo, yo dije, eso fue el error económico del siglo para Argentina. Y mirá que el siglo recién empezaba. Bueno, este rescate para mí le puede competir. Para mí le puede competir, porque insisto, fuiste a pedir un rescate a un competidor, fuiste a pedir un rescate a una economía que no le conviene que vos te desarrolles. Entonces, francamente, hacer todo eso para ganar una elección de medio término me parece un acto de irresponsabilidad. Esta semana habló Cristalina Georgieva y creo que era bueno, no importa, dio una entrevista, estaba en una charla y describía lo que para ella debe suceder en el mundo y debe suceder en la Argentina, que es que aparezcan presidentes, gobernantes, gobiernos que convenzan a la población de que lo mejor es el ajuste. Es decir, no estaba hablando solamente de la Argentina, sino de que el mundo tiene que ir a... Esto es lo que entendí yo, ¿no? De que el mundo tiene que ir a una lógica de ajuste que... Incluso hay lugares a donde la gente aceptó en jubilaciones, en salarios, recortes de 40, 50% y que los gobernantes que logran que la gente se banque eso son los que van a lograr países mejores y más estables. No dicen el medio contengamos a los que se pueden ir muriendo, veamos cómo se reparte, saquemos, o sea, dice lo que hay que convencer es a la gente para el ajuste. Si esto es la mirada del FMI o de Cristalina Georgieva o de, bueno, ahora podemos decir del gobierno argentino también, ¿no llevamos ya suficiente tiempo en la Argentina para nuestras costumbres, digamos, suficiente tiempo de comprender
ese ajuste? Quiero decir, ¿esto no parece una bomba por estallar? Bueno, dos cosas. Primero, la verdad que lo de Georgieva ya es bastante lamentable porque si vos buscás las declaraciones de Georgieva, y ustedes ahí seguro tienen alguien que haga archivo, si vos buscás las declaraciones de Georgieva de hace 3 años, decía exactamente lo contrario. Bárbaro. Exactamente lo contrario. Estaba en contra del ajuste. De hecho, no sé si te acordás que en ese momento el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo, bueno, ella está en contra del ajuste porque viene de un país Sí, que total. sufrió estas políticas, entiende la pobreza, etcétera. ¿Qué pasaba? Pasa algo, la verdad, muy patético, que es que particularmente esta directora del fondo se alinea completamente con el discurso político-ideológico de su principal accionista, que es el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, como hace 3 años estaba Biden, gobernaban los demócratas y eran keynesianos, Kristalina Georgieva era keynesiana, y ahora como gobierna Biden y es Trump y es MAGA, Kristalina Georgieva es MAGA, digamos. Entonces ahí yo diría esto, nada, habla de Kristalina Georgieva, ni siquiera del Fondo Monetario. Lo segundo me parece que es, digamos, el elefante en el bazar. O sea, nosotros veníamos teniendo acá en Argentina una situación medio inédita, apoyada en un instrumento de medición que la verdad está roto, que son las encuestas, donde se decía, che, Milei hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad, y la gente lo apoya, ¿no? Y la gente lo apoya. Y Milei, de hecho, construía todo su capital político, o sea, su capacidad de pasar leyes por el Congreso, estando en absoluta minoría en las 2 cámaras, en la idea de la gente votó esto, quiere esto, y ahora ve que esto implica quedarse sin empleo, por ejemplo, no llegar a fin de mes, lo apoya. Bueno, y vinieron los 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí, es un gobierno que estuvo en caída libre, tanto en lo económico como en lo político, hasta que llegó el rescate de Trump. Y fíjate que el propio Trump y Bessent dijeron, los vamos a rescatar, pero ganen las elecciones. Y me parece que Georgieva justamente está alineada con el mismo discurso. ¿Qué le está diciendo a Milei? Espectacular el ajuste, pero tenés que convencer a la gente de que te vote, ¿no? Tenés que generar como una especie de síndrome de Estocolmo, donde el secuestrado se enamora del secuestrador. Entonces, francamente, y esto, la verdad que yo lo he estudiado bastante de alguien que tiene el foco en cómo los ajustes o no ganan o pierden elecciones, que es Jaime Durán Barba, que en sus 2 libros tiene unas cosas muy interesantes mostrando dinámicas electorales en el medio del proceso de ajustes, anuncios de ajustes y campañas, donde lo de Milei era claramente una cosa exótica. Votame que te ajusto, ¿no? Era una cosa muy exótica. Entonces me parece que lo de la provincia de Buenos Aires a todos los analistas medio que nos llevó a decir que no estaba pasando nada raro. O sea, está pasando lo normal. El gobierno ajusta y entonces pierde las elecciones. Obviamente, bueno, el 26 veremos qué pasa, pero me da la sensación de que gran parte de la razón del rescate es que todo el mundo con Provincia de Buenos Aires empezó a anticipar que se venía lo normal, que es que se hace el ajuste más grande en la historia de la humanidad, y en la Provincia de Buenos Aires perdés por una de las diferencias más grandes, te diría, en la historia de la democracia argentina. Si extrapolás eso al país, bueno, ahí te das cuenta por qué tuvimos que terminar en este rescate. Bueno, se viene la gran encuesta. Última, Emma, ¿qué tienen ustedes de inflación para septiembre? Para el mes que pasó tenemos 2,1, y octubre, primera semana de octubre, arrancó bastante más tranquilo. A mí me parece que con esta, bastante más tranquilo, 2 décimas abajo de eso, más 1,9 que 2,1. A mí me parece que, con este combo de ajuste fiscal, economía importando y abriéndose de manera muy fuerte, y recesión, no es raro que una devaluación no se traslade a precios. Pero la verdad es que uno mide
digamos, el éxito de una política económica en términos de el traslado a precios de una devaluación en situaciones deseables. O sea, ¿qué quiero decir? Vos te desgarrás el gemelo, ¿no? Corriendo. Y al mes decís, mira, la verdad que estoy caminando a 2 por hora y no me duele. Conclusión, me curé. No, la verdad que lo tenés que probar en una situación deseable, que es corriendo. Bueno, acá pasa lo mismo. La pregunta es si una devaluación en un contexto de la economía creciendo se traslada o no se traslada a precios. La economía no está creciendo, con lo cual que la devaluación no se traslada a precios no da cuenta de un cambio increíble y deseable de la política económica, da cuenta de una coyuntura en la cual es muy difícil recuperar márgenes en un contexto donde el consumidor no tiene margen en el bolsillo. Estás bien de metáforas, ahora son de salón, por suerte, o sea, lo puede escuchar todos. Siempre fueron así. Hay un videíto hecho con inteligencia artificial hace muchos años, pero no sos vos. No soy yo. Bien. No soy yo y así lo voy a declarar en tribunales. Bien, bien. Emanuel Álvarez Agis, director de la consultora P por Q. Muchas gracias, che. A ustedes un abrazo. Otro. 8:30 de la mañana.